Esta es la tercera edición del índice, lo que nos permite observar avances y retos persistentes en los 32 estados en 3 puntos del tiempo. Los resultados del Índice de Estado de Derecho en México 2020-2021 evidencian un estancamiento en el progreso del país hacia un Estado de Derecho robusto, con cambios marginales en los puntajes generales desde la última edición del índice. El índice utiliza una escala que va de 0 a 1, donde 1 significa la máxima adhesión al Estado de Derecho. Podemos constatar que ningún estado obtuvo una calificación idónea, lo cual significa que todos los estados tienen retos importantes para alcanzar un Estado de Derecho robusto. Los estados con los puntajes más altos son Yucatán, Coahuila y Campeche. Yucatán ha ocupado la primera posición por 3 años consecutivos. En contraste, en esta edición del índice, los estados con los puntajes más bajos son Quintana Roo, Puebla y Morelos. Desde la versión pasada del índice se registraron aumentos marginales en 17 estados, ligeros descensos en 5 estados y en otros 10 estados el puntaje permaneció sin cambios. Un análisis a través del tiempo confirma una tendencia general hacia la estabilidad, con cambios marginales en los puntajes. 4 entidades han tenido progresos significativos en materia de Estado de Derecho, y esto se ve reflejado en sus puntajes generales. Esos estados son Baja California Sur, Guerrero, Nayarit y Sonora. Entre los hallazgos más relevantes del índice se encuentra un descenso para 16 entidades en el factor 8, que evalúa la efectividad del sistema de justicia penal. De los 8 factores del Estado de Derecho, esta fue la dimensión más afectada por la pandemia. Los datos sugieren que los sistemas de justicia estatales se vieron afectados por la falta de medidas oportunas y propicias, tanto de justicia abierta como de justicia digital, para operar por medios remotos y colaborativos con la ciudadanía. Durante la pandemia, la impartición de justicia se vio afectada, ya que la mayoría de los órganos jurisdiccionales suspendieron su funcionamiento. Esto a pesar de que la actividad fue catalogada como esencial por la autoridad sanitaria en el país. De hecho, las entidades con sistemas de justicia que ofrecieron menos servicios por medios digitales durante la pandemia por el COVID-19 fueron aquellas que sufrieron las caídas más grandes en este factor. Por otro lado, los estados que ofrecieron más servicios de justicia digital durante la pandemia mantuvieron su puntaje de la última edición del índice. Esto reafirma la importancia de contar con medidas de justicia abierta y digital. Por tercer año consecutivo, el mayor desafío del sistema de justicia penal en México es la efectividad en las investigaciones de la policía y el Ministerio Público, que se mide en el subfactor 8.1 del índice. En gran medida, esto es por la cifra negra, que son los delitos que no se denuncian o para los que no se inicia una carpeta de investigación, la cual ascendió a 92.4% de acuerdo con la ENVIPE 2020. Los datos del índice demuestran que la seguridad sigue siendo uno de los principales retos en el país, como lo reflejan las altas tasas de homicidio o la percepción de inseguridad generalizadas. Sin embargo, vimos avances en el indicador que mide ausencia de delitos en 26 estados, debido a un descenso en las tasas de incidencia y prevalencia delictivas, de acuerdo con la ENVIPE 2020, que mide delitos ocurridos en 2019. Otra tendencia preocupante es que los contrapesos más efectivos al Poder Ejecutivo Estatal, que son la prensa y la sociedad civil, se vieron debilitados. Los datos del índice muestran un continuo debilitamiento de la libertad de prensa y una reducción en el espacio cívico. Esto se ve reflejado en la caída en el subfactor 1.5 para 16 entidades.